el mecanismo del equilibrio límite, que es lo que finalmente nos va a permitir a nosotros valorar la estabilidad de un talud. Entonces recuerde que nuestra intención, cuando hablamos desde el equilibrio límite, es obtener o valorar un factor de seguridad. Recuerde que ese factor de seguridad nosotros al principio lo veíamos en términos de la resistencia al corte con la existencia del famoso punto D dentro del plano sigma, tau. Que la existencia del punto D dentro del plano sigma, tau era un punto en el cual usted podía establecer una relación entre aquello que resiste con aquello que actúa. Entonces, por lo tanto, nosotros podíamos ver cómo, en el caso del punto D, ese era un punto de tangencia entre la envolvente de resistencia y el círculo de Moore. De manera tal que nosotros, al establecer lo que nosotros llamábamos el equilibrio límite, dicho equilibrio límite lo podíamos valorar en función de lo que llamábamos el factor de seguridad o de un factor de seguridad. Entendiendo este factor de seguridad como ¿qué? Como la relación entre aquello que resiste sobre aquello que actúa. Y en donde lo que resiste es función de ¿qué? De la envolvente de Coulomb, que puede estar en términos totales o efectivos, y donde lo que actúa era el cortante que usted obtenía a partir de ¿qué? Del estado de esfuerzos, que podía valorar según el círculo de Moore o las ecuaciones de Moore. Entonces, en ese orden de ideas, hablar de equilibrio límite no era más que ¿qué? No era más que hablar de una condición en la que el factor de seguridad era igual a 1. Eso era el equilibrio límite o el estado último. Porque era considerar una condición en donde el cortante que actuaba igualaba a la resistencia al corte. Y todo lo que se desprendía de ahí. Saber si el factor de seguridad eventualmente o era mayor a 1 o el factor de seguridad eventualmente era menor a 1. Si usted resistía más de lo que estaba actuando en usted o resistía menos de lo que estaba actuando en usted respectivamente. Esto, muchachos, viene siendo nuestra definición o nuestro punto base. A partir de esto, recuerda que nosotros podíamos hablar de la existencia de lo que llamábamos el tau, que era básicamente que tirar ese factor de seguridad hacia abajo y tirar el cortante hacia la izquierda. Entonces, de alguna manera, esto nos permitía a nosotros que hablar de la existencia de lo que nosotros llamábamos como el cortante movilizado. Que ese cortante movilizado, de alguna manera, era lo que nos indicaba a nosotros cuál era la capacidad o lo que nosotros le íbamos a permitir al sistema de movilizar cortante, entendiendo que dicho cortante venía siendo que el máximo, o sea, la resistencia, sobre un factor de seguridad, y que el factor de seguridad usted lo definía, porque usted decidía qué tan seguro quería ser dentro de su sistema. Cuando ya nosotros esto lo llevábamos a la estabilidad de taludes, entonces nosotros podíamos notar algo muy interesante, que el equilibrio límite en la estabilidad de taludes iba a estar asociado ¿qué? Al tipo de fallamiento o al tipo de deslizamiento. Íbamos a tener que el factor de seguridad que estamos viendo en pantalla podía evolucionar en ¿qué? En un proceso rotacional podía evolucionar en un proceso rotacional, o más bien, que el factor de seguridad podía evolucionar en función de un proceso rotacional y expresarse en términos de ¿qué? De momentos, el momento de resistencia sobre el momento actuante, o que el factor de seguridad podría expresarse en términos de una falla o un deslizamiento translacional y estar expresado en términos de fuerzas cortantes. La fuerza cortante de resistencia sobre la fuerza cortante actuante. Eso era parte de lo que concluíamos la sesión pasada, porque habíamos visto los tipos de fallamientos. Y habíamos visto también que este tipo de fallamientos o este tipo de expresiones era lo que finalmente uno podía relacionar con las diferentes metodologías.
¿Y qué es lo que vamos a ver en las siguientes sesiones? Vamos a analizar o vamos a hablar de las metodologías de cuerpo libre con las que empezamos hoy y propiamente con el método sueco que iniciamos el día de hoy, pero veremos que eventualmente podremos hablar de otra metodología conocida como el talo infinito y la falla planar y la falla por cuña, y podemos hablar de análisis más rigurosos desde el punto de vista de la estabilidad de taludes, como son los análisis de franjas verticales o los análisis de dovelas, en donde eventualmente hablaremos de qué, de diferentes metodologías. La más sencilla de todas, conocida como la metodología de Fellenius o el método ordinario de dovelas, la metodología de Bishop o la metodología simplificada de Bishop, y otros métodos más avanzados como pueden ser el método de Jambu, el método de Spencer y el método de Morgenstern Price, que además de ser métodos más avanzados, pero no necesariamente más rigurosos, o más complejos, perdón, son metodologías que asemejan de mejor manera el comportamiento del suelo de cara a la estabilidad del talud. Esto, muchachos, va a ser el tema de las siguientes 3 sesiones, con las diferentes aplicaciones y con los diferentes ejercicios que nosotros hagamos. Eso es lo que nos va a interesar a nosotros.